es el título que en esta mañana vamos a trabajar o vamos a predicar o enseñar para nosotros los que estamos aquí, pero también para aquellos que nos van a ver a través de la red social YouTube. Estamos grabando estos mensajes. Allí puede conectarse en un momento dado a través de bajar la aplicación de YouTube o tocar la aplicación, poner por ahí Iglesia Cristiana Fe Vertical y nos va a escuchar los mensajes que estamos trabajando o predicando todos los domingos aquí. Nos encontramos, para aquellos que nos ven a través de esta red social, nos encontramos en la calle 51, en la GD número 13 de la urbanización Santa Juanita de Bayamón. Estamos aquí a sus órdenes, Iglesia Cristiana Fe Vertical, frente a la avenida Laurel. Ahí nos va a encontrar. Un poco antes, si va en dirección hacia Lomas Verde, nos va a ver a la izquierda, o a la derecha, perdón, a la derecha, antes del Walgreens y antes del Hospital Regional de Bayamón. La activación de la promesa es la palabra que vamos a trabajar en esta mañana. Génesis 26:1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor que nos bendice en esta mañana, y dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. La Biblia dice que hubo hambre en los tiempos también de Isaac. Se puede sentar. La palabra de Dios dice que también hubo una hambre en los tiempos de su padre Abraham, y ahora su hijo Isaac tenía que enfrentar un reto, una situación que ellos no habían provocado, mas sin embargo esa situación venía a su vida, venía a la vida de la familia y de todos aquellos que seguían a Isaac. Toda necesidad hará en nuestra vida que nuestra fe sea probada. Toda necesidad va a hacer que nuestra vida y esa fe que tenemos va a ser procesada. Eso tenemos que entenderlo. Muchas veces también, cuando viene necesidad a nuestra vida, nuestros planes tienen que ser cambiados. Hay veces que nosotros hacemos planes, no está mal. Hacemos nuestros planes para disfrutar algo, como decía mi hermano Huizo, mientras tomó una parte. Quisiera no tener, o estar ahora mismo en un crucero, estar chilling, como dice él, en una patineta o qué sé yo qué, en el scooter que él tiene también. Pero en esta mañana a Dios le ha placido tenernos en el lugar donde Él quiere que estemos, para que escuchemos una palabra que nos va a dar la suficiente fe de seguir avanzando. Amado, porque cuando queremos avanzar, como que algo sucede en el camino que no nos quiere o nos quiere impedir que caminemos hacia lo que ya Dios dijo para cada uno de nosotros. Esta iglesia, yo no tengo la duda de que Dios nos entregó este territorio. Dios me lo dijo a través de un hombre joven en una vigilia que estuve también hace un tiempo atrás, sin yo conocerlo y sin él conocerme a mí. Así es que yo creo más en los profetas, cuando no conocen a uno, cuando verdaderamente no conocen nuestro historial. Pero como Dios los usa y Dios conoce nuestro historial, me dijo en aquella vigilia: te he entregado el territorio. Pero no solamente me entregó el territorio a mí, se lo entregó a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son parte de esta obra. Cada uno de ustedes son parte de lo que Dios ha depositado en mi corazón, y por eso están aquí en esta mañana. Y hubo hambre en la tierra, dice la palabra. El pacto de Dios para con su pueblo no cambia aunque haya hambre, aunque haya necesidad. Porque los pactos de Dios son un sí y son un amén. De hecho, en 2 de Corintios, capítulo número 1, en el verso 20 dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esas promesas que está hablando aquí el apóstol Pablo se cumplieron en Cristo para cada uno de nosotros. Porque la fidelidad de Dios
La Biblia dice que es para siempre. Él no cambia. Dios no es susceptible a cambios de opinión como somos nosotros susceptibles. A veces creemos algo hoy y mañana cambiamos. A veces oímos una predicación y decimos, no, este es el que tiene la razón. Pero cuando estamos conectados al propósito de Dios, no podemos ser susceptibles porque nuestro Dios no es susceptible a cambios. Y tenemos que entender que como Él no es susceptible, Él no miente, Él no cambia. Una situación en el pueblo de Israel donde un profeta llamado Balaam, un rey de aquel entonces, no me acuerdo su nombre, quería comprarlo. Y la Biblia dice que trató de seducirlo con dinero para comprarlo, para que maldijera a Israel, mas sin embargo no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque este hombre entendía, aún dentro de sus defectos, que Dios no miente. Ni hijo, el hombre puede mentir, pero Dios no es hombre para que mienta. Estoy leyendo el texto ahora. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está en Números 23:19. Aunque haya hambre, el que te dijo que te iba a bendecir, te bendecirá. Aunque haya circunstancias difíciles, el que dijo que te iba a bendecir, te bendecirá. Aunque haya situaciones difíciles en tu casa, el que dijo que iba a tratar con tus hijos y con tu descendencia, lo hará. Amado, Él lo hará. Aunque hayan adversidades, aunque hayan dificultades, el que dijo que iba a estar contigo siempre, amado, Él va a estar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tus recursos, los tuyos y los míos, nuestros recursos humanos, no son suficientes, los recursos de Dios son inagotables. En el Salmo 118:9, a este Salmo, específicamente en el verso 8 y 9, yo le llamo el corazón de la Biblia, aunque sabemos que el corazón de la palabra es Jesús. Pero yo le llamo el corazón de la Biblia porque este texto específicamente se encuentra en el mismo centro de la Escritura. Esto no es una casualidad. En el centro de la Escritura, el mismo centro de la Escritura que se encuentra en el Salmo 118:9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aleluya. Poderoso Dios. Mejor es confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo cambiamos, somos cambiantes. Tú y yo prometemos algo hoy y mañana no lo podemos cumplir por diferentes circunstancias que se levantan en nuestra vida. Pero para yo confiar en el Señor, el salmista habló en el 37:6 y dijo: tienes que encomendar tu camino a Jehová y tienes que confiar en Él, y entonces Él hará. Yo tengo que entonces entender que mi confianza tiene que estar puesta en Él. Amén. Sí, Tiene que estar puesta en el Dios de los cielos y de la tierra. Tiene que estar puesta en el Dios que me llamó, que me salvó, que me restauró, que me sanó, que me sigue sanando, que me sigue levantando, que sigue haciendo una obra maravillosa en mi vida y en tu vida. Tenemos que confiar en Él. Esto lo que significa, amado, es que tenemos que soltar nuestras cargas a Él. Tenemos que caminar confiados, pues Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cargas a veces nos están impidiendo movernos hacia el propósito de Dios. Situaciones que a veces se levantan para tratar de detener el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que soltárselas a Él en el nombre de Jesús y caminar, amado. Tenemos que caminar y ver el milagro de Dios, pero tenemos que seguir avanzando. Y el verso número 2 de Génesis, ahora volvemos al mensaje como tal. Dice el verso 2 de Génesis, capítulo 26, dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Pero lo grande de esto es que Abraham sí le había permitido descender a Egipto, pero a su hijo Isaac no se lo permitió. Amado, tú no puedes vivir de los planes del pasado y de lo que Dios hizo con alguien
Porque Dios dice su palabra que su misericordia y su favor se renuevan cada mañana. Hay un plan fresco para cada uno de nosotros. Hay una misericordia nueva para cada uno de nosotros. El Dios de los cielos y de la tierra tiene control de tu vida, amado. Pero tienes que encomendar tu camino a Él. Siempre que andes conforme a su voluntad, se te va a aparecer. La Biblia dice que se le apareció Jehová a Isaac. ¿Sabes por qué se te quiere aparecer? Porque tú andas y no te quieres detener. Tú caminas y tomas decisiones. Y tú y yo a veces tomamos decisiones y no nos queremos detener. Para tú poder escuchar la voz de Dios tienes que detenerte, tienes que escuchar lo que Él nos quiere hablar. Mientras siga caminando sin entender lo que Dios te quiere hablar, amado, tu destino y el mío son destinos inciertos. No van a tener propósito. Gloria a Dios. Y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. No puedes descender al lugar de tu pasado. Dirígete al lugar que Dios te quiere llevar, no desciendas a Egipto. Amado, y hay veces que buscando alternativas en nuestra vida, descendemos a lugares que Dios no nos ha mandado a entrar. Estamos descendiendo a los lugares equivocados. Estamos escuchando gente que a veces no tiene palabra de vida para nosotros. Gente que a veces nos roba la fe que ha sido depositada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No podemos seguir descendiendo. Amado, tenemos que seguir avanzando. El pasado no lo podemos cambiar. Las decisiones de tu presente ahora son las más importantes para poder salir victorioso hoy y tener un futuro de bendiciones. Las decisiones de hoy son las que cuentan. Gloria a Dios. Las decisiones fueron malas o buenas del pasado, no cuentan. Son las de ahora. Nuestro presente tiene que estar en las manos del Señor. Y Dios le dijo a Isaac, habita en la tierra que yo te diré. No en el lugar donde tú quieres. En la tierra que yo te diré. Posiblemente Isaac pensó en un momento dado, yo voy a hacer lo mismo que su padre. Amado, hay decisiones que nuestros padres tomaron que no son nuestras decisiones. Y posiblemente pensó, yo voy a ir a Egipto. En Egipto, como en el caso de José, va a haber abundancia de pan. Pero Dios le dijo, no. Vas a ir al lugar donde yo te diga. Gloria a Dios. No donde tú quieras. Hay veces que Dios nos saca del lugar de la comodidad para ponernos en el lugar del propósito. ¿Sabes por qué? Porque en la comodidad no vas a escuchar la voz de Dios. En la comodidad no vas a escuchar el propósito de Dios para tu vida. En la comodidad hay veces que te conviene, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Es mejor estar en la tierra del proceso con Dios que estar en el lugar de la desobediencia sin Él. Y vuelve, y Dios le dice, no desciendas. No vuelvas al lugar donde tú estabas detenido. Mantente en el lugar de tu proceso. Mantente en el lugar de tu proceso, porque yo estoy trabajando contigo. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nuestras emociones. Dios está fortaleciendo nuestra fe. Dios nos quiere mover del lugar de nuestra comunidad, al lugar del proceso. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue trabajando con nosotros a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conoce bien nuestras necesidades. No somos nosotros mismos. Nosotros a veces sabemos que tenemos unas necesidades, necesitamos la fe para poder alcanzar aquellas cosas que Dios dice que tenemos que alcanzar, pero no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Estoy trabajando contigo. Poderoso Dios. Verso 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Escucha esto. Dios le está diciendo a un hombre que está pasando por un proceso, él y todos los que le seguían, y ahora le dice, vas a habitar
Había hambre sobre la faz de la tierra. Había escasez de todo. Pero si tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto de Dios, te voy a bendecir. Así Dios te dice en esta mañana. Así Dios nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a levantar para que te conozcan. Es parte del mensaje, me estoy adelantando un poco. Te conocerán. La gente dirá: el Dios que tú recibes, ese es el Dios que yo quiero. El Dios que bendice, el Dios que prospera, el Dios que me saca de los lugares oscuros y me pone a la luz como nosotros sabemos que estamos en la luz. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré aquellas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amado, él está activando una promesa que le había dado a su padre, a su hijo Isaac. Y mira el momento que Dios quiere activar esta promesa, en el momento más difícil de su vida. Cuando había escasez. Dios no se le reveló a Isaac en un sueño poderoso, una revelación, una visión. Dios se le está revelando que va a activar esa promesa en el momento más difícil de su vida, donde hay hambre, donde hay escasez, donde no hay nada. Inclusive el lugar donde lo llevó, los enemigos de Dios habían tapado los pozos. Les habían echado tierra para que no produjera esa tierra. En lugar de los filisteos, los famosos filisteos que eran los enemigos de Dios. Durante todo un montón de años, esta gente lo que querían era destruir al pueblo de Dios. Mas sin embargo, escuche bien, donde Dios envía a Isaac es a una tierra llamada Gerar, que era tierra de los filisteos. Era tierra del enemigo. Pero como Dios es Dios y Él es todopoderoso, Él es omnisciente y omnipotente, Él se la sabe toda, lo mandó al lugar donde se supone que no llegara. Hasta conquistar lo de otros. A Gerar. Forastero es alguien que viene de otro lugar, un extranjero. Isaac no era parte de ese lugar, pero Dios le había dado una palabra y le dijo: yo estaré contigo. Yo no soy parte de este mundo. Nosotros no somos parte de este mundo. Estamos aquí un tiempo que ya predestinó para cada uno de nosotros, pero la Biblia dice que no somos parte de este mundo. Somos aquí peregrinos y advenedizos, dice la palabra. Un peregrino es aquel que no puede hacer una morada aquí. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado y es una bendición, claro que sí. Tenemos casa, tenemos carro, tenemos tantas cosas, tenemos tierra, aquellos que tienen tierra, amén. Pero eso no puede ser nuestra prioridad, porque nuestra prioridad es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nuestra prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado, el reino de Dios es mucho mejor que lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Compara casa, que si no le das mantenimiento se te cae arriba. Compara carro, que si no le damos mantenimiento un día vamos a prenderlo y no prende. Compara todo lo que tenemos con un reino de Dios, amado, con la justicia de Dios. Nada de estas cosas se podrá comparar con lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Y es vida eterna, es el reino de Dios. Y Dios le dijo: estaré contigo y te bendeciré. Amado, si estamos en el lugar que Él nos dice, no importa la escasez, Él nos va a bendecir. Yo he visto la mano de Dios, amado, aquí, en este lugar. Alfredo sabe que cuando llegamos aquí la primera vez, esto era un lugar de escombro. Aquí no había nada. Bueno, había así mucho polvo y basura para sacar. Y seguimos poco a poco. Amados, si estamos en el lugar que Dios dice que debemos de estar, Él nos va a bendecir. Yo estoy y tú estás siendo bendecido porque estamos en el lugar correcto.
en el lugar que Él ha destinado para fe vertical, para la iglesia cristiana, fe vertical. Amados, si estamos en el lugar que Él ha destinado para nosotros, Él nos dará todo lo que nos falte, porque Él es el Dios que es conforme, amado, a sus riquezas en gloria. Riquezas en gloria, ¿sabe lo que significa? Una riqueza, no una riqueza común y corriente. Si Él está con nosotros, amado, ¿quién contra nosotros? Amén. Y más adelante, en el texto que acabamos de leer, el número 2 dice, y confirmaré el juramento. Amado, aquí la palabra lo que me está diciendo, o nos está diciendo en esta mañana es, le daré vigencia a la promesa que hice a tu Padre. Y comenzarás a ver el cumplimiento, la activación del mismo. Estar en el lugar correcto, lo que va a hacer es activar las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Amado, las vamos a ver. Y usted y yo vamos a testificar de aquí, en este lugar, lo que Dios está haciendo con los nuestros. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Es mejor ser extranjero, pero sabiendo que su propósito en mí se está cumpliendo. Gloria a Dios. Palabra. Y le dijo Dios a Isaac, y estaré contigo. Amado, no hay nada más gratificante que saber que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Santo es el Señor. Y estaré contigo, y aunque vienes de otro lugar, estaré contigo. Y aunque no quiero estar yo personalmente, o posiblemente tú en este lugar, el que está conmigo es dueño de este lugar. Poderoso. Amado, él era forastero, él era extranjero, las tierras no eran de él. Pero vamos a ver lo que sucede ya mismo. En el Salmo 24:1, la palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habita. De hecho, cuando yo estudiaba, esta tierra de Gerar no era una tierra que Dios le había prometido a Abraham ni a la descendencia de Abraham. No era tierra de la promesa. Específicamente en esa promesa de la tierra prometida que estoy hablando, Gerar no era parte de esa tierra prometida. Pero como él estaba en el lugar correcto, se puede entender entonces que como el dueño de la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entonces tenía control de aquella tierra y le iba a dar bendición en aquel lugar. Amén, sí, Señor. Él es el dueño, amado. Sí, oh Dios. Por lo tanto, en ese lugar, o en este lugar, nosotros somos mayordomos y administradores. Nosotros no somos los dueños de este edificio. Si algún día Dios no lo quiere dar, amén. Si nos quiere mover, amén también. Todo está en las manos del Señor. Aquí nosotros no vamos a ponerle límites a Dios porque no debemos. Pero aunque no somos dueños, somos los administradores, somos los mayordomos. Mientras estemos aquí, nosotros estamos ministrando este lugar. Lo que le estaba diciendo Dios a Isaac, que no es la tierra de la promesa, pero te lleva al lugar donde tú vas a ser mayordomo, donde tú vas a ser administrador, donde tú vas a poseer, y te voy a bendecir y te voy a prosperar. Gloria a Dios. Y el 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Amado, eso mismo se lo digo a Abraham en el capítulo 12, cuando usted lo estudia. Esa palabra se la dio también a su padre Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Multiplicaré estar en el lugar que Dios ha destinado para mí. Esto provocará multiplicación en lo que haga, porque estamos en obediencia. Cuando estamos en obediencia, Él va a multiplicar y Él nos va a bendecir. Amén, gloria al Señor. Serán benditas en tu simiente. Santo es el Señor. Toda semilla, amado, depositada en el lugar de la obediencia, es un principio que usted debe de entender. Traerá como resultado y expansión aún para los tuyos. Lo voy a repetir de nuevo porque lo dije bajito. Toda semilla depositada
en el lugar de la obediencia, traerá como resultado expansión. Expansión para ti y también para los tuyos. La bendición tuya alcanzará también a los tuyos. Y aunque ellos, o algunos de ellos no reciban hoy, están siendo bendecidos, porque tú estás sembrando una semilla en el lugar correcto. Y el verso número 6 dice: y habitó pues Isaac en Gerar. Amado, Gerar era el lugar de la formación, era el lugar donde se iba a producir, pero era el lugar del compromiso con Dios. Y cuando tenemos compromiso con Dios, ese lugar llamado Gerar, vamos a ver la manifestación de su poder. Jesús le había advertido a los discípulos en una ocasión: no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque había una encomienda que había depositado Dios en cada uno de ellos, y esa encomienda no la iban a poder cumplir si no había poder. En el caso de Isaac, estando en el lugar correcto, iba a poseer lo que Dios le había prometido, se iba a activar la promesa. Jesús lo había advertido y ellos fueron obedientes y recibieron poder. Por eso tuvieron victoria, y aunque nosotros conocemos la historia completa de lo que le pasó a cada uno de ellos, era parte también del plan ya predestinado de parte de Dios, que iban a sufrir por su causa. En los versos del 7 al 11 del libro de Génesis 26, Isaac comete el mismo error de su padre. ¿Cuál fue el error que cometió su padre? Negó a su esposa. La Biblia dice que eran de hermoso parecer. Lo mismo Sara y Rebeca eran de unas damas bonitas, por decir en lo boricua. Cuando llegaban a los sitios, Abraham, su padre, le negó. Y de hecho, el rey que reinaba en los tiempos de Abraham se llamaba Abimelech, pero no era el mismo Abimelech, porque esa era una dinastía de reyes que tenían el mismo nombre. Porque este rey también en general se llamaba Abimelech, pero no era el mismo. Dios permitió que este rey Abimelech, en el caso de Isaac, tuviera algún tipo de acercamiento con el pueblo hebreo en aquel entonces, para que pudiera entender que verdaderamente Dios estaba abriendo aquella puerta para que pudiera sostener al pueblo. Pues tuvo el mismo error Abraham o Isaac que tuvo su padre Abraham, por temor a los hombres de aquella tierra. Pero una vez más, amado, Dios muestra su misericordia y su favor y su promesa con esa descendencia, y esa promesa no fue cancelada. No se canceló la promesa aún cometiendo el mismo error. Amado, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada uno de nosotros también hemos cometido también errores en la vida, hemos mentido, posiblemente hemos hecho cosas que no le han agradado a Dios, pero te tengo una excelente noticia: la promesa de Dios para tu vida no se ha cancelado. No se ha cancelado, amado. Esa promesa está vigente todavía, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el verso número 12, capítulo 26, Génesis, dice la Biblia que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Amado, había una promesa dada a su padre, y esa promesa le tocaba también a su hijo, pero él sembró. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros creemos que porque hay una promesa sobre nuestras vidas nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a realizar lo que Dios nos ha mandado a hacer. En una ocasión, el hermano Ángel Quintana, mi hermano que está aquí con nosotros, estábamos hablando y me dijo: bueno, Dios dio la palabra, Dios ha hecho todo, ahora nos corresponde a nosotros movernos, hacer su voluntad, hacer lo que verdaderamente Dios nos está diciendo. Amado, la promesa no cancela
tu acción, tu fe. Tenemos que accionar en fe, tenemos que creerle a Dios, pero tenemos que caminar, tenemos que movernos hacia adelante. Dice la Biblia que Isaac sembró en aquella tierra, pero eso no se queda ahí. Y cosechó aquel año 100 por 1. Así es. Multiplicación. Aleluya. Obediencia trae multiplicación. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Dónde estaba sembrando Isaac? Estaba sembrando en el lugar de su proceso, en el lugar de su formación, en el lugar que posiblemente al principio él no quería ir, porque Dios le tuvo que decir: vas a ir a la tierra que yo te diré, no el lugar donde tú quieres, es el lugar donde yo te diré, no es donde estás cómodo, es en el lugar donde yo te diré. Y más adelante la Biblia dice que aunque había una promesa dada a su padre Isaac, a su padre Abraham, perdón, Isaac siguió sembrando para poder ver la promesa realizada. Siembra tiene que ver con trabajo, hermano. Siembra tiene que ver con luchar. Estamos sembrando en el... Siembra tiene que ver con esfuerzo. Tiene que ver con fe, tiene que ver con acción. Porque Santiago dijo en su libro, Santiago, porque la fe sin obra es muerta. En esa misma carta del apóstol Santiago, que fue escrita a los judíos que estaban esparcidos en los diferentes lugares después que fue destruido el templo de Jerusalén, Santiago escribe y dice: tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tu obra, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que cuando yo obro dentro de mi fe, yo puedo tener algo que mostrarle al mundo, mostrarle a los míos, mostrarle a mi familia. Cuando yo tengo obra, no solamente obra, está hablando aquí de posesión de dinero. Obra está hablando de cuando tú y yo hacemos algo que le agrada a Dios, y eso que le agrada a Dios hace que la gente se acerque a nosotros y puedan decir: verdaderamente este es un hombre y una mujer de Dios. Y cosechó aquel año, dice la Biblia, 100 por 1. Toda siembra en el terreno de Dios tendrá resultados de multiplicación. Todo. Esto habla de la ley de la siembra y la cosecha. Amado, la ley de la siembra y la cosecha es una ley que está establecida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto no habla solamente de dinero, y porque cada vez que hablamos de siembra y cosecha, casi todo el mundo lo asemeja con dinero. El pastor está pidiendo ya cambió el tema, ahora cambió el mensaje, ahora lo que está hablando es de dinero. No estamos hablando de eso. Y aunque sabemos que también para sembrar hay que sembrar también economía, pero aquí está hablando también de sembrar obediencia. Amado, cuando sembramos en el lugar donde estamos siendo procesados, estamos siendo obedientes. Y esto traerá multiplicación. Gálatas 6:7, el apóstol Pablo dijo: no se engañen. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amado, todo lo que hacemos en esta vida, sea bueno o sea malo, está delante del Señor. Todo lo que realicemos delante de la gente está delante del Señor. Todo lo que hagamos está delante de Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Yo te puedo engañar a ti, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Poderoso Dios. Yo te puedo mentir a ti, Santo es el Señor. pero a Dios tú no lo puedes mentir. A Dios no le podemos mentir. ¿Sabes por qué? Porque Él es omnisciente y omnipresente y todopoderoso. Amado, Él conoce hasta los pensamientos del corazón, dice la Biblia. Hasta lo que pensamos. Ese es el Dios que nosotros le servimos.
Ese es el Dios que nosotros verdaderamente hemos reconocido como nuestro único y exclusivo Salvador. Me viene a la memoria la historia de aquella mujer, del perfume que estaba en el frasco de alabastro, y que Jesús había sido invitado por Simón, el fariseo. Poderoso Dios. Y la Biblia dice que cuando aquella mujer entró, que empezó a jugarle los pies a Jesús con sus cabellos, con aquel perfume caro, dice la Biblia que Simón pensó, el fariseo, si él supiera quién es el que está a sus pies, si él supiera quién es el que le está ungiendo los pies, si él supiera, él lo estaba pensando, no lo había dicho con su boca. Pero Jesús le dijo, este acto que está haciendo esta mujer hoy será recordado por todas las generaciones. Todavía hoy tú y yo estamos hablando de él, ¿sabes por qué? Porque lo que Jesús dice se cumple. Lo que Jesús habla tiene poder en aquel lugar que lo dijo, pero también en el día de hoy tiene el mismo poder. Amén, gloria al Señor. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Ellas permanecen para siempre. Cuando dice que permanecen es que eso fue ayer, fue hoy y será mañana. La palabra tiene el mismo poder, no importa el tiempo que estemos viviendo. Amado, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre lo que se cosecha es porque lo hemos sembrado. Aunque no habla de finanzas aquí, habla también de actitudes. Como está nuestra vida delante de Dios y delante de los que nos rodean. Dios lo sabe, usted lo sabe, yo lo sé también. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza cosecharán destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo, el Espíritu, cosecharán de ese mismo Espíritu vida eterna. Y dice la Biblia que el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció y se hizo muy poderoso. Estoy leyendo el versículo 13 del verso 26. Amado, se enriqueció, dice la palabra. Se engrandeció. Cuando tú eres prosperado, los que te conocen quieren conocer a ese Dios que prospera. Quieren conocer a ese Dios que prospera. Amado, cuando estamos hablando de prosperidad, no solamente estamos hablando de dinero. Porque el que prospera también avanza hacia el propósito de Dios. Y cuando nos detenemos, entonces no estamos siendo prosperados. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Amado, ¿sabes por qué Isaac se enriqueció y prosperó? Porque lo trabajó. Él lo trabajó. Sembró la tierra. No esperó abrir los pozos. Dijo, en el lugar donde yo estoy hay agua. Amado, no importa el lugar donde estemos, hay agua, hay vida. Amado, no importa el desierto que estemos enfrentando, si estamos hablando de economía, ahí hay agua. Hay agua, ¿sabes por qué? Porque yo soy el agua, dice la Biblia, que descendió del cielo, Jesús. Él es el agua que salta para vida eterna. Y fue prosperado. Significa también que siguió avanzando hacia el propósito de Dios. Pueden haber muchos ricos, pero pocos prósperos. Hay ricos que son tan pobres porque todo lo que tienen es dinero. Y dice la Biblia que se engrandeció. Fue reconocido en aquella tierra y también fue reconocido como el hombre que obedeció a Dios. Eso es más importante que cualquier cosa. Que nosotros seamos reconocidos como los hombres, las mujeres, que hemos obedecido a Dios. Eso es grande, eso es maravilloso, eso es hermoso. Las riquezas podrán ser momentáneas si no las sabemos administrar. Pero la prosperidad de Dios te permitirá seguir avanzando, seguir adquiriendo. Esa es la prosperidad de Dios. De hecho, hay un proverbio que lo dice. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que viene a tu vida libre de cargas y preocupaciones. Si esa bendición que tú y yo decimos que tenemos no nos ha dado paz, no es la bendición de Dios. Es el fruto de tu esfuerzo sin Dios. Es el fruto de nuestro esfuerzo sin Dios. Porque nos está trayendo cargas, nos está deteniendo. Yo me acuerdo que los pastores de antes oraban a veces por el pueblo y decían de esta forma, ignorantemente, decían: estoy orando para que no adquieras el carrito nuevo que tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque a la que tengas el carrito nuevo no vas a venir al culto porque se te moja, o los hermanitos te lo dañan con los pies. Así había también gente en aquel entonces. Mano lo acierta porque sabe que era así. Amado, eso no es lo que Dios dice en su palabra. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere prosperar, Él nos quiere dar muchas cosas, pero que primeramente tenemos que entender que lo primero es lo primero. Las prioridades de Dios son primero, eso no cambia. Eso no puede cambiar en nuestra vida. Y dice la Biblia, el verso 14, que tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los enemigos van a tener envidia, Richard. Cuando habla de hatos, está hablando de manadas. No eran 2 o 3 ovejitas las que tenía, eran manadas. Cuando habla de labranza, está hablando de fincas productivas de alimentos. Eso era lo que había cosechado en aquel lugar Isaac. Siempre que seas enriquecido y bendecido y prosperado, vas a tener envidia de otro. O vas a hacer la envidia de otro. Es lo que quise decir. ¿Qué es la envidia? Y por aquí ya voy a ir cerrando. La envidia es una emoción experimentada por aquel que desea intensamente algo que otro posee. Es el afán de poseer. ¿Dónde tiene su origen la envidia? ¿Dónde comenzó esto? En el mismo huerto del Edén. En Satanás mismo. Hablando de Satanás, envidiando el poder de su creador, se sublevó porque anhelaba ese poder. Y yo lo considero el padre de la envidia. ¿Dónde se introdujo la envidia por primera vez según la Biblia? En el huerto del Edén. Donde estaba la primera creación de Dios. Donde Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Allí se originó la envidia. Mire si esto es fuerte. Hasta allí fue Satanás a sembrar la cizaña y a sembrar la envidia. En Génesis 3:1, con que Dios ha dicho: no coméis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni lo vas a tocar, para que no te mueras. La envidia o el celo revelan algo que está en el corazón y todavía no ha sido satisfecho. Eso es la envidia. ¿Qué puede producir la envidia si no la sabemos manejar? Número 1, resentimiento. Número 2, vas a revertir, vas a hervir esa envidia con celo, va a producir celo. Número 3, caerá en ti un espíritu de autodefensa. Mi amado, cuando hay envidia empezamos a buscar alternativas humanas para poder aparentar todo, que todo está bien. No está todo bien, no, aquí no hay problema. No tengo problemas con esa persona, todo está bien, yo no lo envidio, es que somos así, ¿Cuántas veces decimos somos así? Te detendrás en medio del propósito, tratando de argumentar con tu lógica lo que tienes que vencer con perdón. Una de las cosas que vence la envidia es el perdón. Tenemos que perdonar, amado. Tenemos que perdonar. Más adelante
Biblia dice, y estamos casi cerrando, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, verso número 15, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Aunque el enemigo trate de cerrar o cegar los sueños de Dios en tu vida, Dios mismo le volverá a dar visión a tu sueño, amado. Es Dios el que le va a dar visión a tu sueño. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros que has hecho. El mismo que le había permitido sembrar en esta tierra, ahora le está diciendo, vete de aquí. Así van a actuar gente con nosotros también, en un momento dado. Te van a rechazar. Porque no van a poder soportar la palabra que tú portas. No van a poder soportar la bendición que está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Y para ellos, eso es una envidia. Pero esto es bien importante. No es como el enemigo te vea. Él te vio prosperado. Es como Dios te ve. Si el enemigo te ve poderoso, no te descuides. Todo también para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Porque puede estar tramando un plan contra ti. Abimelech vio a Isaac poderoso, prosperado, bendecido, pero tuvo envidia de él. Y le dijo, ahora te tienes que ir de aquí. Ahora te vas a mover de aquí. Cuando eres bendecido, hay gente que no te van a poder soportar, amado, que me escucha a través de las redes sociales también. A través de los años vemos el plan del enemigo contra el pueblo escogido de Dios. Pero hay una palabra que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer, contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios va a plantar bandera. Estamos plantando bandera. Estamos siendo de bendición en este lugar. Obediencia al Señor. Y el 17 dice que Isaac se fue de allí y acampó en otro lugar de Gerar. Sembré aquí, fui bendecido, ahora me sacan y me voy a otro lugar, pero en el mismo Gerar. No se fue del lugar del propósito. No se fue del lugar donde Dios le había dicho, te voy a llegar a donde yo quiero que tú vayas. No se fue de allí, dice la palabra. Es el lugar del proceso. Pero Gerar tampoco es el lugar de nuestro destino, hermano. Todo ser humano, todo hijo de Dios tiene que tener su Gerar, su lugar de propósito, su lugar del proceso tiene que tener. Y aunque el Gerar donde estaba ahora Isaac tenía los pozos tapados, seguía siendo el lugar de su proceso. Seguía siendo el lugar donde Dios lo había llevado. Amado, vamos a trabajar juntos para destapar los pozos. Vamos a encontrar agua donde aparentemente no hay agua, porque se ve desierto. Amado, en el desierto hay agua. Donde no podemos ver con nuestros ojos naturales provisión. Amado, ahí hay provisión del cielo. Pero tenemos que seguir cavando. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir actuando en fe. Debajo de cada desierto hay agua, amado. Siempre hay agua. Si seguimos cavando, si seguimos creyendo, vamos a ver el agua de Dios. Amén. No es lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Es lo que nuestra fe nos permita alcanzar. Y dice la Biblia, y ahora sí cierro. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, por los mismos nombres que su padre lo había llamado. Isaac llamó también aquellos pozos. Amado, Abraham se murió, pero no se murió. Los sueños de Dios no se murieron con Abraham. Abraham murió, pero la palabra de pacto de la promesa tampoco murió. Se siguió cumpliendo de generación en generación.
lo que Dios había dicho a Abraham, a este hombre llamado el padre de la fe. Y hoy tú y yo somos parte del cumplimiento de esa promesa. Se puede poner de pie. Poderoso Dios. Hoy usted y yo somos parte de ese cumplimiento. Por eso estamos aquí en esta mañana. No estamos aquí por pura casualidad. Estamos aquí porque hay una promesa en nuestra vida que se tiene que cumplir. Vamos a ver lo que Dios dijo de cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que Dios quiere verdaderamente hacer con cada uno de nosotros. Vamos a ver el plan de Dios para cada uno de nosotros cumpliéndose. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por la palabra que pusiste en mis labios, Señor, en mi boca. Pidiéndote, Padre, que esa palabra no torne atrás vacía, sino que esa palabra haga la voluntad, Señor, para la cual le enviamos en esta mañana. Le enviamos activando, Señor amado, la fe de algunos hermanos que habían perdido la fe y de algunos de aquellos que nos vieron a través de este medio, Señor amado, y esta red social. Dios mío, activando esa promesa que tú, Señor amado, le prometiste a la descendencia de Abraham y nos has prometido a cada uno de nosotros. Tú prometiste multiplicación. Tú prometiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo estamos viendo, y lo estamos creyendo, y lo estamos sintiendo, Padre, en el nombre de Jesús. No hay nada, Señor amado, que tu boca no haya dicho que no venga a cumplimiento en esta mañana. Señor, declaro prosperidad sobre cada uno de ellos. No solamente prosperidad material, y sí la declaro, también declaro prosperidad en todo lo que hagan, en el avance, Señor amado, de la palabra, en el avance, Señor amado, de familias, Señor amado, que van ellos a alcanzar y nosotros vamos a alcanzar para gloria de tu nombre. En el avance, Señor amado, de aquellas cosas, Señor amado, que parecen imposibles, tú las vas a mostrar posible, porque tú eres el Dios de lo imposible, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque a ti pertenecen. Amén, Señor. Gracias. Y amén. En esta mañana, si alguno de ustedes quiere oración, por favor, puede pasar al frente en confianza. Si necesita la oración, puede pasar acá, porque verdaderamente queremos orar por ti en esta hermosa mañana. Qué bueno